Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Me encantaría que, si puedes, nos explicaras un poquito más detalladamente, porque has comentado lo de la pérdida de velocidad. Intuyo que allí lo que utilizarás será un encoder, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, de qué forma utilizas el encoder o acelerómetro, no sé qué usas. Y luego la electromiografía y tal. Me gustaría que, si pudieras indagar un poquito más, cómo las utilizas, no de forma analítica, pero sí, pues mira, la electromiografía, sobre todo para este tipo de cosas. Vale. Mira, yo creo que para que la gente se haga más idea, siempre lo mejor es poner un caso real, un ejemplo. Vamos a proponer una lesión de rodilla, ¿vale? O una persona que quiere mejorar su potencia en cuádriceps, por decirte un grupo muscular, o su potencia en miembros inferiores, porque a mí se me contrata normalmente la valoración para ambas cosas. O sea, hay mucha gente que sí que es verdad que me conoce porque al final te vas especializando con el tema de la recuperación de lesiones. Pero también yo siempre digo que va ceñido, es decir, si yo consigo tu máxima salud, seguramente consiga tu máximo rendimiento. Si lo primero, si lo segundo no va a ir. O sea, por mucho que siempre desde el entrenamiento digamos rendimiento, el momento en que tienes cualquier tipo de molestia, altera tu cinemática, altera tu biomecánica, tu neuromecánica, etc., etc., ¿no? Entonces, el planteamiento sería ese. Tenemos una lesión de rodilla, ¿bien? O queremos potenciar un cuádriceps. Yo siempre utilizo la electromiografía, o sea, siempre. Me vengas con un codo, me vengas con cualquier tipo de lesión, porque, y esto es un problema, de hecho, con la empresa que nosotros trabajamos, que es Endurance, que son unos chicos, una empresa de Granada, a mí me ha creado una dependencia. Es decir, yo cuando ya a veces evalúo, que a veces voy a Madrid, veo a algunos amigos, oye, pues échame un ojo, lo típico, ¿no? O algún familiar. Yo no sé ya si un músculo vamos a dividir para que la gente que nos siga entienda cómo nosotros predecimos el rendimiento neuromuscular, ya no solo por la capacidad de fuerza implicada, si se mide en una RM por contracción isométrica o por velocidad, ¿bien? Que serían un poco los tres parámetros base, sino que nosotros hablamos, cuando venimos con la electromiografía, de si hay un fenómeno de inhibición. Cuando hablamos de inhibición, no es una inhibición neurológica donde hay una desconexión del nervio por una afectación nerviosa grave, sino simplemente el nervio no conduce bien por X causa, ¿bien? Y hay una pérdida del reclutamiento parcial, ¿vale? Hay un exceso de sobreexcitabilidad, ¿bien? Que suele ocurrir muchas veces por ejemplo, en tendinopatías, en tendinopatías rotulianas se suele activar más el tendón cuadricipital, aunque parezca paradójico, se sobreactiva más y recluta más unidades motoras. O una falta de eficiencia, ¿vale? Que esto es que, por ejemplo, somos capaces, comparándolo con la pierna contralateral, de producir mucha más capacidad de fuerza, ¿bien? Pero, por ejemplo, reclutamos mucho menos. O al revés, el fenómeno de ineficiencia se daría, tenemos mucha necesidad de reclutar muchas unidades motoras, pero producimos muy poca fuerza comparándolo con un miembro contralateral, ¿vale? Entonces ahí hablaríamos de fenómeno de ineficiencia. Una vez que partimos de ahí, siempre utilizo la electromiografía de base, pero la voy cruzando con otros datos, como por ejemplo, hay gente que utiliza, ahora está muy de moda, las técnicas de activación neuromusculares, que es súper gracioso como tal porque venden metodologías que no son metodologías. Es decir, yo juego con reflejos neurofisiológicos, yo juego con tratamientos que mejoran el input-output, pero en sí mismo es falsear un poco al alumno la información que se le da, porque yo te puedo activar más simplemente haciendo un potencial posactivación o haciendo una contracción isométrica o llamándolo cualquier método, ya podemos activar más. Entonces, no existe para mí ese concepto. Lo que existe es una base muy buena de neurofisiología que deberíamos de conocer e ir aprendiendo todos, y a partir de ahí lo que planteo simplemente es vamos a evaluar, ¿bien? Entonces utilizo la electromiografía para ver esa conectividad cerebro-músculo, luego utilizo la dinamometría para cruzarlo cuando yo no puedo hacer test o pruebas máximas, ¿bien? Porque obviamente no compensen o porque me viene una lesión y yo no puedo poner a hacer sentadillas con un 70, 80, 85% de la RM. Pero si, por ejemplo, la persona no me viene con un dolor agudo de rodilla, mido con encoder lineal, mido la velocidad, ¿bien? Meto, por ejemplo, repeticiones largas y voy viendo un poco la tendencia cuando llega, y esto lo cruzo con los datos con electromiografía, porque, por ejemplo, igual que sabemos en cuanto a la velocidad y la fatiga, esa linealidad, ¿no? que se cumple, sabemos también que normalmente personas que no tienen un buen rendimiento, es decir, que no son buenos levantadores, lo que van haciendo es activarse cada vez más, ¿vale? Entonces, ahí aumenta más la fatiga, ¿vale? Pero aún así, aunque parezca paradójico, se sigue activando más el ritmo muscular de reclutamiento, el RMS, bien en inglés, y eso lo que pronostica
sobre todo con la frecuencia, que esto hay un fisio con el que yo colaboro en la formación, que es un crack en esto y está haciendo su doctorado, que es sobre la frecuencia de muestreo. Él lo que está prediciendo es que si aumenta la frecuencia de muestreo con electromiografía, el riesgo de rotura muscular es prácticamente inaludible, ¿vale? Ya va a ser dependiente de la tolerancia que tenga el tejido a estresarse más, pero seguramente con una alta predicción se va a romper, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es cruzar todos estos datos y luego relacionar, ¿vale? Yo hasta ahora te he dicho rendimiento, velocidad, pero hay uno de los parámetros que a mí me interesan, sobre todo, por ejemplo, en deportes más lineales, ¿vale? Como pueden ser CrossFit o levantadores, que es la estabilidad articular en general, ¿vale? Siempre pongo la misma premisa, es decir, nada que no sea estable va a producir bien la fuerza, ¿eh? Y sobre esto también hay muchísima investigación. Tenéis libros de neuromecánica como el de Robert Enoka, que habla constantemente de la estabilidad, que ahí ya podéis ahondar y perderos, ¿vale? Pero si no tenemos una buena base de estabilidad, la eficiencia motora es menor y normalmente el consumo energético es mayor y esto lo único que nos lleva es al colapso, ¿vale? Sin entrar en más cuestiones fisiológicas de por medio. La gente amante de los Bosus está llorando ahora mismo. Eso es algo que, por eso, mira, hay mucha gente, es curioso, en redes sociales, que sube estudios de electromiografía, pero no utilizan el electromiógrafo ni valoran con el electromiógrafo. Esto para mí es paradójico porque que tú cojas a 12, 18 sujetos, que es más o menos la media de estudio que te vas a encontrar, por ejemplo, los coreanos y los japoneses suelen ser muy amantes de la electromiografía, ¿vale? Vais a ver mogollón de estudios de 2018, no sé por qué, hasta acá, pues, por ejemplo, sobre pull-ups, sobre activaciones de ese rato, sobre el push-up plus, tenéis mogollón de ejercicios valorados donde al final tú coges o por ejemplo, uno de los investigadores más conocidos que imagino que la gente que te sigue pues conocerá o le sonará, pero es Contreras, a nivel del hip thrust, el glúteo. Vale, claro, que tú me saques estudios cogiendo un grupo de control de jugadores de vóley profesional o de vóley amateur dentro de un contexto de edad muy limitada, y que me digas a partir de ahí que el mejor ejercicio es este o aquel, es muy relativo. De hecho, cuando luego tú lo mides y lo extrapolas a un grupo poblacional, incluso de deportistas o de deportistas élites, dije, ostras, es que no está pasando lo que me decía, ¿vale? Entonces el estudio no es replicable, ¿vale? Y eso es una de las cuestiones por las que siempre que se plantea una investigación se intenta que sean replicables para el siguiente autor para ver si realmente la hipótesis se cumple o es nula. Esto es un poco la realidad de la electromiografía, pero porque ahí es lo bonito, es decir, si solo nos basamos en el ejercicio mejor como el ejercicio que más activa, yo te pongo un ejercicio con una alto umbral de incertidumbre, es decir, con mucha inestabilidad, y te meto una carga parcial pero mucha velocidad y te digo que te va a activar más que un ejercicio básico con más carga, te lo aseguro, a nivel de recto abdominal, el músculo que tú me pongas. Pero claro, ahí es conjugar con las variables que sabemos que buscan mayor actividad. ¿Eso es efectivo? Seguramente no. O sea, cuando medimos, por ejemplo, a nivel de estabilización central, pasa lo mismo. O sea, los reclutamientos no suelen pasar de 30 a 35. Es decir, si la gente supiera en comparativa agonista-antagonista, recto abdominal respecto al erector espinal, la poca actividad que tiene un recto abdominal, ¿vale? Y lo poco que se le solicita, eso no quiere decir que no sea necesario, pero si lo supieran, dejarían en la mayoría de ocasiones de hacer muchos ejercicios que son los mejores porque son los que más activan, ¿vale? Entonces, esto es una de las cuestiones que yo creo que en muchas ocasiones, desde el mundo de la adaptación y la preparación física, no se han interpretado bien, que es el mejor ejercicio o el mejor bloque de ejercicios son los que he visto en el estudio de Escamilla o cualquier otro grupo de investigación, que son los que más activación generan. Y bueno, para alguna acción específica, concreta, que además podemos justificar y que diferentes profesionales dentro de un mismo ámbito deportivo, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto, X, digamos, vale, esto es que en esta acción específica es necesario. Ahí sí te lo compro, te digo, vale, está ok. Pero es que en la mayoría de ocasiones no. O sea, existe, sobre todo en movimientos donde hay muchísima variabilidad del mismo, estamos hablando de que va a ser muy variante. Por eso también hay mucha gente que es detractora de la electromiografía porque dice, es que no hay evidencia clara. Digo, a ver, no hay evidencia clara porque si los grupos poblacionales son totalmente dispares, mete gente con dolor, con gente sin dolor, con Contreras que medía jugadores de vóley, con gente sedentaria que hace hip thrust. Entonces, claro, los resultados obviamente nunca van a ser concluyentes.